Ragnarok, la serie de Netflix, sigue la historia de un adolescente que se muda a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida, pero descubre que tiene el poder de un dios en su interior. Moina, el protagonista, resulta ser la reencarnación de Thor, cuyo trabajo es luchar contra los gigantes que han estado viviendo entre los humanos. Su llegada marca el comienzo del Ragnarok, la profetizada guerra entre dioses y gigantes que marcará el fin del mundo tal y como lo conocemos y el comienzo del nuevo. Durante sus 2 primeras temporadas, la serie desarrolló la mitología en un entorno muy moderno, presentándonos a ambos bandos y haciendo que nos identifiquemos con los personajes que realmente eran bastante inverosímiles. Todo ello nos lleva a la guerra que está destinada a producirse. La temporada 3 de Ragnarok es el capítulo final de la historia de Moina. Esto es lo que significa el final para él y para los dioses y gigantes de Edda. ¿Sucede finalmente el Ragnarok en el final de la serie? Tras pasar mucho tiempo ebrio de poder y guiando a todo el mundo por ello, Moina finalmente entra en razón cuando Wotan le muestra por qué necesitaba luchar en la guerra en primer lugar. Se acuerda de Isolda y del sentido de la justicia que le puso en este camino. El resto de los dioses, incluido Laurits, se reúnen para luchar en la guerra final y Wotan recluta a Jan y Kiwi como Baldar y Heimdall. A Laurits le preocupa que su novio haya sido reclutado como Baldar, cuya muerte da el pistoletazo de salida al Ragnarok. Sin embargo, Jan le convence de que esto no es como en los viejos tiempos y que cambiarán las cosas, lo que significa que Jan no tiene por qué morir. Cuando llega el momento, todos dejan sus armas, Moina abandona su martillo mientras que los gigantes renuncian a sus antiguas armas, las únicas que podían matar a un dios. Con las armas de su destrucción fuera del camino, ya nadie tiene por qué temer a nadie, lo que significa que desaparece la necesidad de la guerra. En Industrias Jotun, Saxa asume una posición de igualdad al lado de su hermano Fjord y lleva a la empresa por el camino que ella allanó antes de que Fjord la echara. En lugar de excluir a todo el mundo y seguir destruyendo la tierra con sus prácticas nocivas, acoge a ecologistas y activistas y lleva a la empresa por un camino más sostenible. Todo el mundo vuelve a su vida normal. En lugar del Ragnarok, Moina se centra en aprobar el examen final de instituto. Una vez terminadas las clases, Laurits se muda de casa y Moina limpia su habitación para deshacerse de cosas viejas que ya no necesitaba. Encuentra allí una vieja colección de cómics de Thor y empieza a leerlos. Llega a la sección en la que Baldar muere y ve cómo ocurre exactamente lo mismo durante la ceremonia de su graduación. Mientras mira a todos los dioses y gigantes a su alrededor, sentados felizmente en la ceremonia, él los ve luchando en la guerra y muriendo uno a uno. Al final terminan todos muriendo, menos Laurits, incluido Moina, que finalmente muere por ese. Moina se siente muy afectado por esta visión que está teniendo. Afortunadamente sigue siendo una visión y no ocurre nada malo en la ceremonia de graduación. Jan, alias Baldar, no muere, lo que no empuja a Laurits, alias Loki, a llevar a los gigantes a la batalla contra los dioses y comenzar el Ragnarok. Cuando regresa a casa, Moina se deshace de los cómics de Thor, aceptando que esta parte de su vida ha terminado. La paz se ha logrado sin una guerra, así que no debe buscar una porque no terminará bien para absolutamente nadie. En lugar de fantasear con la guerra, aceptando la realidad y disfrutando de un final feliz con su pareja e incluido los dioses y gigantes juntos en armonía. Por lo que Moina alucinó todo lo que vimos en la serie. ¿Era finalmente Thor? Bueno, Moina al final padecía esquizofrenia. Tras la muerte de Isolda, buscó algún motivo, algún tipo de justicia, a pesar de que su muerte simplemente fue un accidente, y se encontró frente a una de las mayores corporaciones de Noruega, un Goliat contra su David, un gigante al que él, un simple adolescente, se enfrentaba. Alimentado por las historias de los cómics, Moina empezó a ver a los Jotun como gigantes literalmente, a los que había que derrotar para poder poner orden en el mundo. Había que impedir que contaminaran y envenenaran los ríos y otros recursos naturales, pero para derrotar a alguien tan poderoso, Moina necesitaba ser igual de poderoso, necesitaba ser un dios, así que se convirtió en Thor, el héroe sobre el que había leído tantísimos cómics en su infancia. Lo que ha ocurrido en las 3 temporadas
temporadas siguientes puede atribuirse a las alucinaciones de Moina y a su incapacidad para separar la realidad de la ficción. Intentó mantenerlo en secreto ante su familia, especialmente ante su madre, pero en su mente todas las interacciones con los Yutul y cualquier otra persona que él pensara que era un dios o algún tipo de gigante resultaron tal y como las veíamos en la serie. Como la guerra no podía ocurrir en la vida real porque prácticamente era imposible, su mente le mostraba el mundo en el que gigantes y dioses hacían las paces. Pero eso no le dio el cierre que él necesitaba, así que imaginó la guerra en la que todos morían, tanto dioses como gigantes, bueno, excepto Lauritz. Eventualmente Thor también muere. Con eso, el Thor que Moina imaginaba ser también desaparece y finalmente abandona el mundo inventado en el que había estado viviendo. Al final, vuelve a la realidad y ve a Isolda desaparecer mientras le sonríe. En cierto modo, es su forma de hacer las paces con la muerte de Isolda y la pérdida de su mejor amiga. Aunque el argumento de lo imaginó todo parece intrigante, especialmente en el contexto del episodio final de la serie, bueno, puede ser realmente bastante improbable, teniendo en cuenta que seguimos múltiples perspectivas a lo largo de la serie, desde los gigantes hasta los padres, alumnos, etc, lo que confirmaría que no todo pudo estar dentro de la cabeza de Moina. Los gigantes y los dioses eran reales, y todo lo que ocurrió durante las 3 temporadas ocurrió de verdad, excepto la guerra final que imaginó Moina, que eso sí que es cierto que lo vimos realmente como una especie de alucinación en mitad de la ceremonia. Para él era el cierre que necesitaba para cerrar ese capítulo de su vida y poder seguir adelante. El martillo le hacía sentirse poderoso y ansiaba la guerra, creyendo que podría salir indemne de ella. Y así es como ha acabado esta temporada. Ese cierre final a mí me ha dejado súper noqueado, me ha encantado, me ha alucinado y espero que a vosotros también os haya gustado, aunque ya he visto que hay bastantes decepciones por las redes. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de series, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. Hasta luego.